Segundo bloque en Universidad en Vivo y ahora sí ya con nuestro invitado del día de la fecha. Lo anticipábamos, bueno, es noticia el nuevo decreto presidencial por el cual se le produce una reforma, así se está denominando, en las Fuerzas Armadas en cuanto a sus funciones y desempeño. Y en este caso, bueno, hemos invitado al doctor Gerardo Tripolone, quien es especialista justamente en materia de derecho, abogado, autor, coautor de diferentes publicaciones, a quien le damos también, bueno, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, básicamente queremos entender un poquito. La información ya ha sido de trascendencia nacional. La gente se ha encontrado justamente con esta información donde las Fuerzas Armadas, bueno, tendrán una intervención específica en nuevos ámbitos, en la seguridad interior, es lo más destacado quizás. Y bueno, queremos entender y queremos, bueno, escuchar la explicación, cuáles son estos cambios específicos que se van a producir, o por lo menos que el decreto así lo dice. Bueno, sí, es un tema que yo creo que para entender el nivel de los cambios uno tiene que ver básicamente cómo estábamos antes del lunes, ¿no? Hay tres leyes fundamentales que regulan las cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas, que es la Ley de Defensa Nacional del año 1988, la Ley de Seguridad Interior del año 1992 y la Ley de Inteligencia del año 2001. La Ley de Defensa Nacional del año 1988 tuvo un consenso muy grande, fue un consenso inédito, multipartidario entre la Unión Cívica Radical y el peronismo. Fue una ley muy debatida, se inició el proyecto en el 85, bueno, tuvo una serie de avatares, finalmente se aprobó. Esa ley establece, acá viene el punto, que las Fuerzas Armadas van a actuar en casos de una agresión de origen externo. Es decir, todo lo que provenga de afuera del país y que amenace a la seguridad del país, va a actuar las Fuerzas Armadas. Las amenazas que surjan del interior del Estado, actúan las Fuerzas de Seguridad. En el año 2006 se dictó el decreto, ya hoy muy conocido, 727 del presidente Kirchner, que estableció una acotación a las agresiones de origen externo y consolidó que esas agresiones de origen externo tenían que ser perpetradas por otro Estado. Es decir, que un Estado con sus Fuerzas Armadas nos ataque. En ese caso iba a actuar la Fuerza Armada. Entonces se acotó el rango de actuación. Con el decreto de ayer se ha derogado esta acotación del origen estatal de la agresión. Con lo cual, si uno lo quiere graficar en qué momento estamos en el momento previo al 2006. Porque las leyes de defensa nacional o de seguridad interior y la de inteligencia no se han modificado. No lo podría hacer el presidente por un decreto como lo ha hecho el lunes, que es un decreto reglamentario. Eso es importante aclarar, por ahí hay confusiones, no son decretos de necesidad de urgencia, no modifican legislación del Congreso, sino llevan a cabo facultades propias del Poder Ejecutivo. Entonces, si uno quiere visualizar esto, claramente una agresión de otro Estado es fácilmente determinable que es una agresión de origen externo. Ahora, un atentado terrorista es una agresión de origen externo. El Gobierno Nacional está ahora sosteniendo una teoría que no es exclusivamente argentina, para nada, de que el terrorismo puede llegar a configurar agresiones. Una amenaza. Claro, pero amenazas que sean análogas al de una guerra. Cuando fue el atentado del 11 de septiembre del 2001, en Washington y en Nueva York, sobre todo con las Torres Gemelas, el presidente Bush y todo su gobierno dijo: esto es un acto de guerra. Y por tanto, la respuesta tiene que ser una acción bélica. Y por eso se inició la guerra en Afganistán, más adelante en Irak. Entonces ahí se consideró ese atentado, que fue perpetrado por una organización privada como es Al-Qaeda, no es un Estado, como un acto de guerra. Entonces, desde ahí en adelante, esa teoría del terrorismo como acto de guerra se ha puesto muy en boga, pero nunca llegó a Argentina. De hecho, el decreto del 2006 quería evitar eso, y lo dice específicamente su fundamentación, evitar que se crea que ese tipo de actos son actos de guerra. Porque uno podría preguntarse, por ejemplo, el atentado en la AMIA o la Embajada de Israel, los dos atentados más fuertes que ha tenido Argentina y de hecho los únicos dos atentados en Latinoamérica por parte del terrorismo islámico. ¿Son actos de guerra? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar eso? Y si lo estamos, ¿qué papel cumpliría las Fuerzas Armadas en este contexto? O sea, ¿qué haría las Fuerzas Armadas frente a algo así? Uno debería pensar si realmente las policías, la Policía Nacional
y la Policía Federal, obviamente, y la Prefectura, las Fuerzas de Seguridad y la Gendarmería realmente están sobrepasadas como para que ocupe. Esa es la primera modificación más importante. Después hay dos más. Un punto, digamos, central, además de la modificación en esta cuestión, es la posibilidad que tiene ahora las Fuerzas Armadas, que en realidad no es una posibilidad que provenga del decreto, sino de la ley, de participar en apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Esto es algo que vale la pena aclararlo para entender los límites de la reforma. Esto es algo que establece la Ley de Seguridad Interior del año 92. El punto en realidad acá es una cuestión de perspectivas y de énfasis que uno hace. Vos dijiste recién, y estuvo muy bien, que se hizo mucho énfasis en la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, porque el presidente Macri en su discurso enfatizó en ese punto. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué participación? Bueno, la ley solamente habilita la participación en cuestiones de seguridad interior en caso en que sea de apoyo logístico. ¿Qué significa este apoyo logístico? Significa, por ejemplo, prestar hangares, prestar equipamientos, etc. Se da el ejemplo típico de transporte. Si se quiere transportar a un grupo de gendarmes, por ejemplo, bueno, se utilizan elementos de las Fuerzas Armadas, pero no puede la Fuerza Armada, los efectivos del Ejército, entrar a ejercer violencia legítima, porque el Estado tiene la posibilidad de ejercer violencia legítima, no lo puede hacer frente a las personas. Es decir, no podría detener a alguien, por ejemplo. No podría entrar en un intercambio violento con ningún grupo. ¿Esto lo prohíbe la ley de defensa? Esto lo prohíbe la ley, esto no sería legal, salvo un caso muy excepcional que prevé la ley, que es que las fuerzas de seguridad se hallen sobrepasadas por realmente una situación de conmoción muy fuerte y se declara el estado de sitio, una facultad que es del Congreso de la Nación, por tanto, digamos, hay una limitación fuerte. Y el tercer y último punto para ver los cambios es la posibilidad que se ha abierto, y acá me parece que entramos en el terreno de lo que en mi visión es lo único que realmente es contrario a la ley. Lo anterior, uno puede estar en desacuerdo, pero eso no significa que sea una facultad que no tenga el Poder Ejecutivo, por más que uno opine que no es positivo el cambio. Pero este punto sí que es la vigilancia de objetivos estratégicos por parte de las Fuerzas Armadas. La Ley de Defensa Nacional establece de manera expresa que los objetivos estratégicos que puede designar el Poder Ejecutivo, y los ejemplos que se han dado han sido centrales nucleares, etcétera. Yacimientos petroleros. Yacimientos, perfecto. Bueno, esos objetivos estratégicos van a ser vigilados por Prefectura Naval y por Gendarmería Nacional. La ley, este nuevo decreto establece que el Poder Ejecutivo va a poder determinar que la Gendarmería va a vigilar estos objetivos, pero también lo va a poder hacer las Fuerzas Armadas. Claro. Esto sí es contrario a la ley y aparte abre, en mi visión, problemáticas muy fuertes no solo para la población civil, sino para los propios efectivos de las Fuerzas Armadas. Porque, como dije recién, los efectivos de las Fuerzas Armadas no pueden ejercer violencia en el interior del Estado, salvo el caso de estado de sitio, no pueden detener a una persona. Entonces, ¿en qué marco legal ellos van a vigilar una central eléctrica, una central, un yacimiento petrolífero, nuclear, etcétera, si no pueden ejercer actos de violencia legítima sobre las personas? Entonces, ¿para qué se los coloca allí? Y, por otra parte, ¿cómo van a estar ellos cubiertos en su accionar y cómo vamos a estar cubiertos todos? Tal cual. Bueno, justamente una de estas posibilidades es o implica, digamos, la utilización o, digamos, determinar una cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas para, bueno, zonas estratégicas, como bien decís, o, bueno, algunos lugares fronterizos, quizás, para ampliar. Sí. En este sentido, uno se consulta o pregunta, bueno, la defensa del territorio es, creo que, el eje fundamental de las Fuerzas Armadas. Sí. No se deja, digamos, como secundario esto tan importante, digamos, para el territorio? Totalmente. Esa es una muy buena pregunta porque lleva al núcleo del debate sobre las Fuerzas Armadas, que es su misión principal es la protección de la soberanía nacional y del territorio de amenazas de origen externo. Y tiene funciones secundarias, este apoyo logístico a la seguridad interior, también misiones de paz, que eso es muy importante, que Argentina es... en eso tiene una presencia muy fuerte en el mundo. Claro, pero esas son misiones, apoyo también en catástrofes, catástrofes ambientales,
tanto en Argentina como fuera del país, pero esas son misiones secundarias. Entonces, este cambio de perspectiva en hacer énfasis en que las Fuerzas Armadas tienen que apoyar a la seguridad interior, lo que va a suceder, entre otras cosas, creo yo, y esto es lo negativo, es que hay una derivación de recursos. Los recursos que deberían ir a su misión principal, misión por otra parte que no cumple ninguna otra institución. O sea, claro, no hay otra institución del Estado que esté dedicada a la defensa frente a agresiones externas. Ahora, va a derivarse esos recursos para cuestiones de seguridad interior, donde sí hay otras instituciones dedicadas a eso. Porque ahí está el punto de la discusión. Uno tiene la Policía Federal, además de las provinciales, pero la Policía Federal, para hablar del Estado Nacional, que se dedica a cuestiones de amenazas internas, de seguridad interna, y tiene las Fuerzas Armadas para cuestiones externas. Y la Gendarmería y la Prefectura están, de alguna manera, es lo que se llama fuerzas intermedias, porque se dedican a cuestiones que son en gran medida ambiguas, como es justamente lo que hablábamos recién, narcotráfico, terrorismo, que son internas, pero también tienen vinculaciones externas. Todos sabemos que el narcotráfico tiene un trayecto internacional. Se cosecha en un país, se comercializa en otro, se trafica en el medio. Claro. Entonces, tiene cuestión internacional. Ahora, si ya tenemos fuerzas como la policía para cuestiones internas y fuerzas intermedias, ¿para qué vincular unas Fuerzas Armadas que ya están en un estado bastante deficitario en cuanto a presupuesto, en cuanto a... con objetivos claros de trabajo y únicos. Y únicos, ¿para qué hacer énfasis en sus misiones secundarias? Ahí es donde hay un déficit. Claro, se entiende que justamente por qué no haber puesto énfasis en el trabajo, en los recursos para las fuerzas intermedias o fuerzas de seguridad interna, que quizás hubiese sido, digamos, el mejor trabajo, si se quiere, bueno, para lograr los objetivos que se están buscando. Igual, bueno, es una tarea que recién está iniciándose. Nosotros queremos entender también un poco, bueno, qué dice la Constitución al respecto. La oposición ya se manifestó desde el minuto cero en contra, bueno, de este decreto, esta medida, y entiende de que debería haber sido una decisión tomada desde el Congreso de la Nación. Claro, lo que sucede ahí, digamos, uno debería hacer algunas distinciones. El consenso que se generó alrededor de la distinción entre defensa nacional y seguridad interior y el papel de las Fuerzas Armadas ha sido un consenso tan fuerte que cuando aparecen este tipo de modificaciones hay como, bueno, una respuesta rápida y que me parece legítima porque, bueno, se está empezando a ver se está empezando a transitar un camino que va en oposición a ese consenso. Ahora bien, esto no puede impedirnos ver que es una facultad del Poder Ejecutivo hacer lo que hizo el lunes con este decreto. Es decir, para decirlo rápidamente, que no estemos de acuerdo no significa que sea inconstitucional, porque si pensamos de esa manera entonces deberíamos judicializar la cuestión. Y a mí no me parece eso correcto, o sea, en definitiva, en todo caso lo podemos valorar negativamente, podemos intentar que se frene, que se revierta la medida por los medios legítimos de participación democrática, podemos lo que fuere para tratar de evitar que se hagan estas cosas, que se profundice este camino, etcétera, pero no... Eso no puede llevar a pensar que es inconstitucional hasta ahora, hasta el momento y en el plano normativo. ¿Qué se haga en concreto? O sea, ¿qué suceda en el campo? Eso va a ser, es otra cuestión, pero en el plano normativo estas son facultades del presidente que tiene, independientemente de que no estemos de acuerdo con eso. No hay que igualar inconstitucionalidad con estar en desacuerdo. Tal cual. Bueno, ahora, así por último y rapidito, queríamos consultarte también. ¿Esto de alguna manera responde a lo que es la política, bueno, quizás de intervención que realiza Estados Unidos en lo que es Latinoamérica, Sudamérica en sí? ¿Entendés que también, digamos, tiene mucha influencia? Bueno, tiene mucha influencia para mí, y esto es lo que uno puede decir con certeza, tiene influencia la doctrina que Estados Unidos formula para los países latinoamericanos en cuanto al combate del narcotráfico y el terrorismo. Que para la política norteamericana el terrorismo en Latinoamérica es narcoterrorismo, es narcotráfico. Y desde hace mucho tiempo, es incluso antes de la etapa de Bush, hijo, se viene promoviendo que una militarización de la seguridad en los aspectos de este tipo de criminalidad, ¿no? Terrorismo y narcotráfico. Entonces, en la medida en que uno vea un involucramiento de las Fuerzas Armadas en estos aspectos,
está habiendo una forma de seguir las doctrinas por la cual se entiende que esos problemas no son problemas de seguridad o policiales específicamente. Es decir, el rol principal no le va a caber al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad, sino a las Fuerzas Armadas. Justamente por lo que decía recién, la amenaza, se dice, es tan importante que se requiere de la participación del poder militar. En ese sentido, sí hay un seguimiento de doctrinas y de políticas que Estados Unidos promueve desde hace mucho tiempo en muchos países de la región, y uno rápidamente salen los ejemplos de Colombia, por supuesto, de México, de Brasil también, un poco menor que estos otros dos países, y en realidad en general de Latinoamérica, porque salvo el caso de Chile, de Argentina y de Uruguay, el resto de los países, las Fuerzas Armadas intervienen en estos asuntos. Tal cual. Bueno, doctor, muy claro. Le agradecemos muchísimo su explicación y por estar en este programa con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hacemos una breve pausa y ya continuamos en Universidad en Vivo.